Bueno, hola a todos. Lo prometido es deuda. Vamos a empezar. Siempre cuesta un poquito arrancar, pero lo hacemos con ilusión. La conferencia de hoy se llama Psicoanálisis y Trascendencia. Quiero primero comentar que las clases de psicoterapia para la gente que quiera profundizar o las personas que estén estudiando o que incluso ya se dediquen a eso, pero quieran ver pues alguna otra visión de la psicoterapia, empezarán el mes que viene, lo publicaré. Mm, Empezaremos por los primeros textos de Freud, pero como no quiero que sea algo denso ni algo aburrido, empezaremos ya desde la primera clase a meter pautas técnicas y incluso situaciones reales. Empezaremos no solo hablando de los primeros textos para tener una idea de cómo empieza todo este tinglao, sino también meter algunas cosas de la práctica real. Que empezaremos hablando de un poco de la escucha, un poco de pautas de escucha, a la vez que hablamos de los primeros textos de Freud. Bueno, vamos con la charlita de hoy, se llama Psicoanálisis y Trascendencia. Aparentemente lo de psicoanálisis y trascendencia es un poco como contradictorio, ¿no? Porque efectivamente el psicoanálisis siempre ha pretendido ser una disciplina científica, una disciplina rigurosa, y eso de la trascendencia es como algo paracientífico, ¿no? Es como algo alejado, como algo que no tiene mucho que ver con nosotros, con la vida terrena, con... Bueno, a lo largo de la charla vamos a ir viendo, y ya desde el comienzo, como lo voy a empezar a conectar, vamos a ir viendo que tiene muchísimo que ver. Una idea con la que voy a empezar y con la que voy a terminar, que me gustaría que fuera, si hubiera que poner un poquito como un rótulo o como una idea fuerza que se suele llamar, ¿no? Una idea que nos sirva un poquito de orientación. Es lo que en la Gestalt se llama polaridad, que es un poco como nuestras emociones, nuestros adentros están un poco formados. Consistiría en entender una pauta que podemos aplicar directamente a nosotros mismos y por la que podemos comenzar para empezar a conectarnos con nosotros. Esta polaridad es lo referente a que en nuestras emociones lo central no es esto que muchas veces se nos ha transmitido de amor-odio, ¿no? De o amas o odias. Bueno, esto lo que hay que ver en todo caso es qué hay por debajo del odio. Y lo que hay por debajo del odio siempre es un miedo, siempre es un temor. Es decir, que la polaridad no sería amor-odio, sería amor-temor. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante para empezar a conectarnos con nosotros. Quiere decir que donde temo, donde tengo miedo, no amo. Y donde amo, no tengo ningún miedo. Esto lo podemos empezar a practicar desde ya. Empieza a empezar a hablarnos un poco de los adentros y un poco de nosotros mismos. Ya digo que esto es como una idea fundamental que retomaré al final de la charlita. Pero quería empezar por ahí para que desde ya se vea que el objetivo no es que esto sea pues una charla aquí de erudición o de no sé qué cosa, sino que sirva directamente para, para nuestra vida real, para nuestra vivencia. Eh, ¿Por qué budismo y trascendencia? Perdón, psicoanálisis y trascendencia. Trascendencia desde mi punto de vista, desde el budismo, que es donde yo me he adentrado en la trascendencia. Psicoanálisis y trascendencia, o psicoanálisis y budismo, porque cuando nos planteamos dónde está el sufrimiento, o nos planteamos por qué no somos felices, o por qué no estamos a gusto, o por qué no vivimos con alegría, normalmente la mirada que nos han enseñado desde la educación, como luego veremos, es una mirada siempre, siempre sistemáticamente hacia afuera, hacia el logro, hacia lo que uno tiene, hacia lo que uno consigue. Y puede que eso sea una parte de lo que somos. Yo no tengo nada en contra de eso. Ahora, lo que sí que tengo el absoluto convencimiento es que para llegar a la superación del sufrimiento,
o del malestar, la mirada no puede volcarse hacia afuera, sino que debe empezar a volcarse hacia adentro. Y esto es precisamente lo que comparten tanto el psicoanálisis como las diferentes vías de desarrollo espiritual o de crecimiento personal. Yo, ya, como digo, la mía ha sido el budismo, pero hay una míriada de corrientes espirituales en las que uno puede sentirse identificado y con la que uno puede arrancar a empezar este camino personal interior que, que vaya a la raíz de lo que realmente a uno le ocurre y de lo que realmente signifique el ser humano y el vivir la vida en plenitud. Recuerdo que esto está enmarcado en un proyecto que es el Libro de la Plenitud, que sigue en marcha. Agradezco un montón a las personas que se han sentido identificadas. Sigue estando, por supuesto, abierto el mail para comunicarnos. Pido que me mandéis cosas, que no simplemente me digáis, sino que, oye, pues mira, pues esto puede ser interesante, me lo mandéis a ellibrodelaplenitud@gmail.com. Como digo, el sentido que tiene esta conferencia o esta charlita es la de entender nuestro propio sufrimiento y entender un poquito cómo empezar a entender lo que nos pasa un poquito por dentro, cómo empezar a hacer esa mirada un poquito hacia adentro, más que la hacia afuera, que es muy respetable y que es parte de lo que somos, pero como veremos es una parte pequeña de lo que somos. Cómo empezar a hacer esa mirada hacia adentro. Y esto lo comparten tanto el psicoanálisis como cualquier corriente espiritual, el empezar a mirar adentro, es decir, el empezar a encontrar el sentido de lo que somos, el sentido de la vida, el sentido del bienestar dentro. ¿Por qué sufrimos? Bueno, pues casi siempre sufrimos por un temor, como decíamos antes, amor-temor, por un temor, por un miedo de algo futuro que hemos aprendido en algún punto del pasado. Esta es la realidad. Si nos paramos a ver por qué sufrimos o por qué estamos sufriendo, casi siempre es por un temor o por un miedo de algo futuro que aprendimos en algún momento del pasado. Cuando realmente el tiempo en el que podemos vivir y el tiempo en el que podemos disfrutar y vivenciarnos es el tiempo presente. Ahora bien, ¿cómo se va gestando un poco esto? He escogido el texto del malestar de la cultura y el porvenir de una ilusión por empezar efectivamente por cualquier sitio, porque esto realmente sería algo que de entrada debería plantearse cualquiera en cualquier disciplina. Porque si el fin último un poco del conocimiento no es la felicidad y el bienestar, pues apaga y vámonos. Es decir, ese debería ser un poco la motivación fundamental de cualquier tipo de investigación o de disciplina. Los textos evidentemente dan para, pues bueno, pues para lo que uno quiera, ¿no? Porque son dos textos tres con el que dije de la novelita de Hermann Hesse de Siddhartha, que luego explicaré un poquito alguna sincronía que se ha producido por ahí que realmente me ha hecho ver que uno está donde debe de estar. Son textos que dan para mucho, pero no quiero que sea algo técnico ni algo engorroso. Vamos a empezar introduciendo la situación. Algunas conferencias o algunas charlas empiezan por tratar de explicar todo, de dar una cosmología. Aquí lo que nos interesa somos nosotros, los seres humanos. Por tanto, por donde empezar, pues yo lo tengo muy claro. Por donde empezar es por donde comienza nuestra vida consciente. Hay otros que empiezan por la historia, incluso por el comienzo del universo, o por el comienzo de la vida en la Tierra. Mi punto de partida siempre va a ser el ser humano y por donde voy a empezar es por nuestro propio nacimiento. Cuando reflexionamos, y el psicoanálisis lo ha hecho mucho, sobre la vida del ser humano, una cosa aparece muy clara. Y es que nacemos como seres con una potencialidad muy grande. Si nos comparamos con el resto de especies de la Tierra, somos capaces de la conciencia, del razonamiento, de la poesía, de la ciencia, con la mayor de las potencialidades, pero en el momento del nacimiento somos la especie, yo diría que la más absolutamente vulnerable comparada con los demás. A tal punto que en psicoanálisis se ha llegado a decir que realmente es como si naciéramos prematuramente. Cuando
un anfibio o un reptil nace, sale del huevo, de donde sea, rápidamente se mete en la charca y ya empieza realmente a vivir, a ser lo que, prácticamente todo lo que es, de manera espontánea. En nuestro caso no ocurre eso. En nuestro caso, nuestro nacimiento requiere inevitablemente de un otro, de un progenitor que nos ayude y que nos sostenga y que nos nutra y que sirva un poco como eh, mm, interfaz entre el nacimiento físico y el nacimiento psicológico. Esto es muy importante. Esto es algo que Freud no supo ver en su verdadera dimensión y que han tenido que ser posteriores generaciones de psicoanalistas o de terapeutas que vean la verdadera dimensión de esto, porque esto lo que significa es que si algo nos describe como seres humanos es que somos relación, es decir, es que sin relación morimos. Hay un libro que se llama El primer año de vida, el autor se llama René Spitz, que es un poco denso, no recomiendo su lectura, pero sí la conclusión de ese libro. Spitz era un médico que trabajaba en un centro de acogida de bebés abandonados, donde se alimentaban y bueno, pues había unas cuidadoras. Lo que René Spitz observó es una cosa muy importante, es uno de esos experimentos que en psicoterapia, en psicología nunca se podrían haber hecho porque es una auténtica aberración, pero que de manera espontánea sí que se pueden descubrir. La experimentación en psicología o en psicoterapia está muy limitada porque trabajamos y nos relacionamos con personas. No podemos hacer como en otras disciplinas en las que bueno, pues se experimenta con animales, con todo esto, aunque haya toda una corriente que intente reducir al ser humano a la experimentación con ratas y palomas y esas cosas que son auténticas aberraciones. No, lo que Spitz observó es que esos recién nacidos, esos neonatos, todos eran alimentados, pero aquellos que no eran atendidos a nivel afectivo, es decir, aquellos que no eran tratados cuerpo a cuerpo, que no eran atendidos con una figura materna, lo que ocurría es que morían. Es decir, no sobrevivían. Y esto es muy importante porque de nuevo lo que viene a decirnos es que necesitamos de ese contacto. Es decir, que el ser humano lo que es en su origen, desde su nacimiento, es relación y es contacto afectivo. Esto Freud no lo supo ver porque él investigó con animales en su primera etapa de científico, neurólogo, con los tejidos nerviosos de las anguilas, de los cangrejos, de todo esto, y no, si hubiera empezado, por ejemplo, como hizo, por ejemplo, Bowlby o esta gente que además de estudiar a los infantes, se centraron también en los mamíferos superiores, vio que esto ocurre en todos los mamíferos superiores. Todos los mamíferos superiores necesitan de un periodo en el que requieren del absoluto cuidado de la madre. Es por eso por lo que la dimensión de esto significa que en un origen somos relación y hay que poner la dimensión del apego, que es algo que luego se fue descubriendo como algo vital. Digo esto porque a veces también el apego en las distintas vías espirituales es algo como que hay que abandonar y me parece súper importante y estoy absolutamente de acuerdo por algo que tal vez luego tengamos tiempo de comentar, pero no se puede pasar de ninguna de las maneras por alto el que en un primer momento es absolutamente imprescindible. Nacemos prematuramente, somos relación y sin el apego morimos. Esta es la realidad. Y esto también debe de servir para rebajar un poquito los egos de algunas personas que parece como que hubieran nacido siendo dioses. Somos dioses, pero en potencia. En el origen somos la absoluta vulnerabilidad. Partiendo de aquí, vamos a ir viendo lo que va ocurriendo o cómo Freud explica lo que va sucediendo en ese aprendizaje, en esa dependencia de un otro. En el malestar y la cultura, evidentemente, es una visión de
casi yo diría de una derrota. Cuando uno lee el malestar en la cultura es como si no quedase otra alternativa que inventarse una felicidad, porque aquello pareciera que prácticamente no fuera posible por cosas que iremos viendo. En ese punto es donde vamos a pasar a dar el salto o el pequeño pasito a la vía espiritual o a las orientaciones espirituales que sí que han resuelto un poco todo ese tema desde el interior. Cuando Freud habla de la cultura, describe la cultura en varios términos, ¿no? Hace dos grandes líneas, una que es la familia y otra que es la sociedad. Es muy interesante porque lo que hace Freud es algo de lo que le tenemos que estar enormemente agradecido. ¿Por qué? Porque de alguna manera las pautas culturales son más apreciables, pero lo que implica la relación familiar y lo que por consiguiente veremos que nos constituye y que puede ser una fuente de sufrimiento, esto es bastante más invisible. ¿Por qué? Porque es intrapsíquico, porque es interno. Y ahí Freud tuvo que estar muy lúcido para empezar a poner orden un poquito ahí, como ahora a continuación empezaremos a ver. Cuando hablo de que somos absolutamente vulnerables y que somos relación, también quería dejar caer un concepto que otros psicoanalistas y filósofos y etcétera han llamado como alienación, como algo, igual que decíamos del apego, podemos decir de la alienación en otro campo, como algo absolutamente nocivo, ¿no? Como algo que no es el propio ser, que es algo que nos impide ser lo que somos, que es algo que nos cohíbe, que nos reprime, que nos... La alienación hay que entenderla como que en un primer momento es fundamental. Cuando venimos absolutamente desprovistos de ningún tipo de recurso, necesitamos que ese otro nos aporte una visión de las cosas, que ese otro nos aporte una pequeña brújula para poder empezar a funcionar en este mundo. Claro, cuando se dice que hay que acabar con la alienación, bueno, sí, en un segundo o tercer paso. En un primer paso es sano, porque si no recibimos esa alienación, si no recibimos esa aportación de una brújula por parte de un progenitor, realmente es que simplemente no sobrevivimos. Luego se puede discutir cómo se puede hacer eso de la mejor manera y cómo luego la pauta debe ser que la persona pueda desprenderse y pueda llegar a ser realmente su propia construcción de las cosas. Lo digo esto porque de ciertas corrientes lacanianas, etcétera, se habla peyorativamente de una alienación en las figuras, en los padres, en las figuras parentales o incluso en el terapeuta, cuando eso es inevitable en un primer paso. Otra cosa es que haya que desprenderse de ello, pero desde luego de ninguna manera demonizarlo. Vamos un poquito a meternos en harina con Freud. Cuando habla de la cultura, cuando habla de la familia, él describe la cultura como lo que nos aparta de los animales. Como he dicho antes, esto lo que quiere decir es que lo que habría que preguntarse es en qué animales se fijó Freud, porque efectivamente se fija en las anguilas, el tejido nervioso de los cangrejos. Entonces, claro, así no me extraña que diga que la cultura nos aparta de los animales, pero si nos fijamos en los animales superiores, se da precisamente esta pauta de cuidado del recién nacido, del cuidado que puede durar bastante tiempo, porque también nace prematuramente. Entonces, claro, cuando él habla de que la cultura, aquello que nos separa de los animales, tal vez tendríamos que empezar a recordar lo que realmente somos, fijándonos también en ciertos mamíferos, en ciertos animales superiores, en el cuidado que se le da como algo prioritario a la cría. Ahí lo que hay es ternura, es amor, es cuidado. Claro, cuando Freud dice que la cultura es lo que nos separa de los animales, habría que ver de qué animales y habría que ver a qué tipo de cultura se refiere. Pero bueno, él da una serie de argumentos en qué se basa la cultura. Él habla de las herramientas de las que el ser humano es capaz de hacer uso. Habla del fuego como una gran revolución, y en eso no cabe duda,
de que el descubrimiento del fuego fue una tecnología absolutamente transformadora para la vida del ser humano. Luego habla de cosas un poquito más cercanas, como son el orden. Es decir, esto es una cosa muy interesante, porque esto ocurre hoy sistemáticamente. Él habla de la cultura como una pauta de orden, en la cual renunciamos a cierta cota de libertad por cierta cota de seguridad. Y esto daría también para otro gran debate que lo ha habido y lo tiene que seguir habiendo, ¿no? En el sentido de que efectivamente en la cultura, en la sociedad, renunciamos a grandes cotas de libertad por aquello que nos venden como seguridad. Ahora, claro, la pregunta es hasta qué punto no estamos renunciando a lo que realmente somos. Es decir, cuando uno llega a un aeropuerto, está a la orden del día, ¿no? Y le dicen, no, por su seguridad, porque tenemos que combatir el terrorismo, pues entonces desnúdese aquí ahora mismo, denos su DNI y poco menos que posterguese ante nosotros. Bueno, Freud empieza a señalar esto como el orden de la cultura hace que dejemos cotas de libertad para, a cambio, obtener cierta seguridad. Por otro lado también habla de la higiene, la limpieza, todo lo que eso implica en lo que han sido las mejoras de condiciones de vida con respecto a otras civilizaciones, etcétera. Y luego habla de la ciencia y el arte. La ciencia sobre todo lo retomaremos cuando hablemos de la religión, porque Freud da muchísima importancia a la ciencia y esto es algo que también está a la orden del día. Pareciera como que la ciencia estuviera peleada con la espiritualidad. Puede estar peleada con la religión, como él nos va a explicar. Pero hoy en día se está produciendo un fenómeno que uno viene observando y que es muy importante. Y es que ciertos descubrimientos científicos de la física cuántica empiezan a encontrar conclusiones muy parecidas a las que grandes tradiciones espirituales han llegado y han transmitido. Esto sería también motivo de otra charla, pero por ejemplo hay un documental muy interesante que se llama ¿Y tú qué sabes?, que explica un poco de la física cuántica, de ciertos experimentos que dan mucho que pensar y que también nos sirven para empezar a conectar unas cosas con otras, que en una etapa larga han estado desconectadas y que empiezan de nuevo a pedir, a hacer el llamado de que las reconectemos. Luego también habla de la cultura en el término de las relaciones sociales. Y aquí es donde empieza a desarrollar un poco lo que es toda la teoría del malestar en la cultura. Las relaciones sociales, efectivamente, él las trata en dos vías que se amalgaman, ¿no? Que están como justapuestas, ¿no? Con nuestra venida a este mundo. Por un lado está la cultura familiar o la vida familiar y por otro lado la cultura social, la cultura de la sociedad. Efectivamente, uno, como decía antes, estudiar o describir un poco las dificultades o un poco el malestar que puede generar ciertas pautas culturales o sociales es mucho más visible. Es decir, a un policía le vemos. Lo vemos en las manifestaciones cuando reparten palos o cuando ahora, por ejemplo, estaban intentando llegar estos marroquíes a las costas españolas y les disparan. Otra cosa es que lo quieran ocultar, pero es mucho más visible. Les disparan ahí para que se ahoguen, para que se mueran. Esto es mucho más visible. Ahora, él lo grandioso que tiene es que lo que hace es entrar en las pautas culturales dentro de la vida familiar. Y esto es mucho más revelador, porque esto es algo completamente invisible y en muchos aspectos prácticamente inconscientes. Esto cuando alguien le pregunta a otra persona un poco por las pautas de su familia, pues uno no sabe, porque lo que ha aprendido ahí pues es como lo que es, lo incuestionable, lo que es, que me está preguntando, pues normal, pues lo que tiene que ser. Freud se mete ahí y empieza a investigar un poco qué tipos de conflictos, de sufrimientos, de malestar también se generan en las relaciones familiares. Y esto es muy importante
porque esto es una cosa para la que el psicoanálisis sí nos ayuda y otras vías espirituales no alcanzan a entrar. Muchos conflictos se gestan en nuestra vida familiar y social de nuestro desarrollo. Una pregunta que a mí me gusta hacer cuando estoy en terapia, un poco para que las personas y en el contacto con ellas podamos empezar a establecer puntos de crecimiento, puntos de desarrollo, es la pregunta bueno, del patrimonio que un poco que te dejan tus padres o de lo que has vivido eh, con qué cosas te quedas y con cuáles otras, sinceramente, harías de otra manera o no, sinceramente, te desprenderías. Y esto es muy importante porque a menudo arrastramos pautas que son dañinas para nosotros o que simplemente no van con lo que realmente somos, que son absolutamente inconscientes y que en algún punto hay que hacer conscientes. Yo creo que esto las distintas tradiciones espirituales no lo suelen hacer, y que el psicoanálisis sí que se ha metido en ello. Es decir, sí que investiga y sí que nos ayuda en un desarrollo que empiece por poder cuestionarnos esas pautas. Digo esto porque en el proceso de crecimiento perfectamente se puede comenzar por un psicoanálisis, por una terapia personal en la que podamos ir metiéndonos un poco con nuestros conflictos, con nuestros miedos, y a partir de ahí poder seguir hacia otras pautas de mayor crecimiento, que evidentemente lo que estoy hablando es de mi caso personal. Ese ha sido mi caso personal, comenzando por una terapia personal, por un análisis personal, y luego descubriendo otras vías de crecimiento donde, en mi opinión, el psicoanálisis no llega, pero que forman parte inherente del ser humano, como luego veremos. Bueno, pues cuando Freud se mete en las relaciones familiares, él lo que descubre o lo que describe en el malestar en la cultura, no es que lo haga ahí por primera vez, pero sí que le da un giro de tuerca y sí que lo hace absolutamente evidente, son lo que ocurre con el sentimiento de culpa. Es decir, él se pregunta el sentimiento de culpa un poco cómo se gesta, ¿no? Y una pregunta que a él le resulta muy curiosa es ¿por qué aquellas personas que son más moralmente, digamos, elevadas, son también las que más se castigan? Es decir, las que están permanentemente en una lucha como interna, ¿no? Es lo que describe. No voy a entrar en detalles así un poco más profundos sobre el complejo de Edipo y todo esto. Esto lo dejaremos para las clases de psicoterapia, para entender lo que es el Edipo y todo esto. Pero en el complejo de culpa sí entender la visión que tiene de los niños, en algún otro sitio lo dice, son como perversos polimorfos, es decir, son como personas que no distinguen el bien del mal, no saben lo que está bien o lo que está mal, simplemente se entregan a sus impulsos, ¿no? Lo que él llama sus impulsos libidinales, instintuales, de instinto, que para él, como deja ya muy claro en esta obra, son tanto de amor sexual, porque para él el amor deriva siempre de la sexualidad. Yo creo que en esto es algo que, como tampoco supo ver la fuente primordial de lo que es la relación, la ternura y todo esto, pues todo amor lo hace derivar del amor sexual. Entonces, él lo que viene a decir es que frente al niño que ejerce sus instintos, que es agresivo o que busca su placer o tal, lo que descubre rápidamente es que hay una figura de autoridad que le castiga por hacer caso a sus instintos. Esa es un poco la entrada en lo que él llama el principio de realidad, es decir, le obliga al niño a abandonar el principio de placer para ir entrando en el principio de realidad, en el que hay una autoridad, en el que los instintos no son inmediatamente atendidos, sino que son de alguna manera elaborados y sofisticados, ¿no? Claro, ahí el niño en ese momento lo que teme es a la autoridad por el castigo. Pero claro, lo que Freud descubre es que ese castigo, esa amenaza, en el desarrollo se convierte en algo interno, en lo que
él denomina la instancia del superyo. Evidentemente no es el primer texto en el que habla de ello, pero está muy bien que lo traigamos a colación para entender un poco una vía de sufrimiento muy importante y que es absolutamente mérito de Freud el empezar a visibilizarla. Porque claro, él dice, la autoridad, esa autoridad que en un primer momento nos castiga cuando somos espontáneos y simplemente lo que hacemos es atender a nuestros instintos y expresar y hacer lo que sentimos, esa autoridad lo que ocurre es que se convierte en una instancia psíquica interna que se llama superyo y que es como una especie de vigilante interno. Es decir, ya no hace falta que haya un otro fuera que me amenace, sino que eso lo integro, lo introyecto, lo integro en mi psique y se convierte en una de las estancias, por hacer un brochazo, son yo, ello y superyo, ¿no? El superyo sería una instancia en la que, de alguna manera, esa autoridad la tengo ya integrada en mi psique. Claro, dice, además lo que ocurre es que como ya una vez que está integrada en forma de superyo, que bueno, ya digo que habría que hablar del complejo de Edipo y todo esto, pero bueno, creo que nos entendemos y que no se hace muy pesado el entenderlo un poquito este mecanismo, por lo que voy a decir a continuación. Cuando una vez que está introyectada, lo que ocurre es que ya no es solo el temer el castigo, sino que simplemente la intención es descubierta por el superyo. ¿Por qué? Porque cuando esperamos, lo que evitamos es el castigo de un otro, la intención no cuenta. Lo que cuenta es que lo hagamos o no lo hagamos. Pero claro, cuando ese, entre comillas, policía es interno, ya no es solo que lo hagamos o no lo hagamos, sino que lo pensemos o tengamos la siquiera intención de hacerlo, lo que ya genera sentimiento de culpa y sentimiento de malestar. Esto es muy importante para entender lo que les pasa y lo que nos pasa muchas veces cuando nos sentimos mal por nosotros mismos, porque es más, él lo que llega a decir es que muchas veces este sentimiento de culpa incluso puede ser inconsciente. Nos sentimos mal y no sabemos muy bien por qué. Porque hay unas pautas que que hemos integrado, que ante cosas que pensamos o que sentimos, aunque no las vayamos a hacer, nos generan culpa. Esto es algo central, pero primero para entendernos y segundo también lo que uno ve sistemáticamente en muchas de las personas que realmente se encuentran mal. Aquí lo que cabría entender es que nosotros somos nuestra primera autoridad. Es decir, lo que cabría preguntarse es ¿cómo nos tratamos? ¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos? Muchas veces lo que nos ocurre es que no ya que nos estén maltratando de fuera o que la vida sea no sé cómo, sino que esta instancia es absolutamente sádica con nosotros mismos. Es decir, estamos siendo sádicos con nosotros mismos. Cosas que, por ejemplo, si viéramos en alguien que apreciamos, nos cuenta, pues mira, me ha pasado esto y me siento fatal porque mira qué he hecho, y como buenos amigos le decimos, hombre, no te culpes, no te cargues con eso, pues bueno, pues estas cosas pasan, seríamos comprensivos, con nosotros no lo somos. Porque esta instancia, esta autoridad es absolutamente salvaje muchas veces con nosotros mismos. Esta es la mala noticia, que es interna. La buena noticia es que la podemos modificar. La buena noticia es que podemos, a través de una introspección personal, decir, ¿soy yo mi mejor amigo? ¿Cómo me trato yo? ¿Yo me perdono? ¿Yo soy una persona conmigo que cuando cometo alguna infracción, entre comillas, me fustigo y me castigo de la manera más despiadada? ¿O soy una persona que cuando a lo mejor meto la pata en alguna cosa o hago algún daño que realmente no pretendía hacer, de alguna manera lo que intento en todo caso es repararlo, pero librarme a mí de la culpa de cargar con ello sistemáticamente y de la manera más furibunda? Esto es muy importante y es una de esas pautas que sería interesante que cada uno pudiéramos llevar a nuestro propio interior. Decir, bueno, ¿cómo yo me conecto conmigo? Es decir, cómo mi instancia de alguna manera psíquica del superyo, castigadora, lo que sea, cómo opera en mí y en mi día a día. Porque a lo mejor soy un enemigo para mí mismo. Bueno, esto es algo muy valioso que Freud visibiliza siendo invisible. Hay una frase que esto me recuerda, que me encanta, del Principito, que dice, bueno, lo que ves es una cáscara, lo importante es invisible. Y tenemos que agradecer mucho a este tipo de personas
que visibilizan lo invisible, ¿no? Y que nos hacen, cuando entramos en nosotros mismos, empezar a tener como unas coordenadas donde podemos empezar a tocar y por donde podemos empezar a crecer y por donde podemos empezar a sentirnos mejor con nosotros. Y esta es una, es decir, la manera en que nosotros nos tratamos a nosotros mismos. Esto es una cosa que uno, cuando trata en los procesos de malestar de los demás y cuando ha tratado con el uno propio, lo ve enseguida. Y a veces no podemos directamente hacerlo nosotros. Por eso el sentido que tiene el hacer un análisis personal con una otra persona. Es decir, que nos va orientando y va diciendo, bueno, y esto, este mecanismo y este otro mecanismo que es interno o que muchas veces es hasta inconsciente, ¿cómo te está afectando? Eso en la parte de la familia. Luego en la parte cultural, claro, es mucho más visible, es decir, en la parte cultural al policía se le ve y al que reparte palos a ese le ve, ¿no? Esto es, él hace una analogía como que esto que se da a nivel intrapsíquico también ocurre a nivel cultural. A nivel cultural también hay unas premisas, también hay unas pautas, también unas reglas y unos castigos. ¿Cómo se hace cómo explica él el nacimiento de la cultura? Bueno, él como biologicista, porque es así, comienza estableciendo la cultura o la familia, cómo surge, a partir de una relación en la que se busca el que haya una compañera o un compañero sexual permanente. Es decir, lo que forma la primera familia sería una pareja sexual, pero que en lugar de ser esporádica, en lugar de tenerla que andar buscando permanentemente, pues que sea una compañera o un compañero sexual fijo. Esto es lo que forja la primera familia, lo que forja la primera cultura, el primer atisbo de cultura, en la que por un lado se tiene la relación sexual permanente. Ya digo que esto que dicen que Freud no es pansexualista, a mí perdonadme, pero desde luego rezuma por todos los poros de la teoría freudiana. Pero bueno, tiene su sentido y tiene su importancia, ¿eh? Entonces, por un lado se tiene la relación sexual de alguna manera asegurada y por otro lado se ayuda en el cuidado de la progenie. ¿Cuál es el siguiente paso del desarrollo cultural que nos describe? Pues es el paso al trabajo. Esto tiene mucho que ver, se puede relacionar mucho con el paso de una sociedad recolectora a una sociedad que descubre la agricultura y que descubre que en comunidad, en el reparto del trabajo y en el cuidado agrícola, la especie es mucho más fácil que sobreviva porque crea un excedente y no se está permanentemente necesitado de la inmediatez de la recolección o de la caza, sino que puede haber, muchos dicen que este es el origen del capitalismo, ¿no? Pero Freud lo da como un siguiente peldaño a lo que es la cultura. El siguiente paso cultural es el trabajo, en el que para él lo que sí que fundamenta la primera cultura es la justicia, es decir, el derecho. Es decir, empezamos a tener un trabajo en común, empezamos a compartir cosas, pero aquí no puede hacer cada uno lo que le dé la gana. Aquí tiene que haber un reparto y tiene que haber una justicia en el que el infractor debe ser castigado y en el que cada uno no puede hacer lo que le dé la gana. Claro, aquí Freud lo que empieza a hacernos ver es cómo la cultura, en su avance, a la vez que genera cierto desarrollo, lo que también genera es, lo que decíamos antes, cierta pérdida de libertad personal. Porque en el momento en el que uno no tiene que dar solo cuenta de sí, o si está con una pareja sexual, de su pareja sexual, tiene que empezar a dar cuentas a una comunidad de personas. Y eso inevitablemente son restricciones. Uno no puede hacer lo que le dé la gana. Ahora bien, para Freud esto es un avance enorme. ¿Por qué? Porque para él, como se basa mucho en estos instintos sexuales y agresivos, él lo dice literalmente así. La masa o las personas son absolutamente instintivas y perezosas, y por lo tanto debe de haber una minoría que regule de alguna manera eso. Esto lo dice de manera literal, porque si no, ¿en qué consistiría la comunidad? Pues la comunidad se convertiría en una especie en el que habría una violencia feroz por combatir por la sexualidad inmediata, en la que realmente habría más libertad, pero la felicidad o algo que se le parezca la podría tener una persona en forma de tirano, que es el que ha
de alguna manera destruido o sometido a los demás, y además sería una felicidad muy etérea, de un lapso corto de tiempo, porque enseguida llegaría otro tirano que le destronaría, ¿no? Como pasa en algunas comunidades animales en las que está el macho alfa, etcétera, etcétera, ¿no? Él es muy biologicista en esto, y esto es lo que pensaría que ocurriría, claro. También reflexionemos sobre qué idea del ser humano es esta. ¿Realmente somos eso? ¿Realmente eso es lo que ocurriría en una sociedad en la que primara un poco la libertad de cada uno más que el castigo? Pero bueno, vamos a seguir un poquito más con lo que Freud nos propone como los siguientes pasos culturales. Claro, ¿qué ocurre? Y esto sí que ocurre hoy en día, es decir, esto es literal. Él dice, bueno, la sociedad, la comunidad sigue aumentando, y lo que empieza a ocurrir es que ciertas familias anteponen los intereses familiares a los intereses de la comunidad. Esto cuando lo releí me resultó muy interesante, porque viendo un documental que se llama Cimática o Quimática en inglés, viene a representar cómo lo que ocurre hoy en los sistemas económicos es que realmente en las élites lo que hay son familias. Cuando uno empieza a estudiar los orígenes de los principales dirigentes o de los principales, las personas más ricas o más poderosas del mundo, lo que empieza a descubrir es que todas descienden de un linaje. Es decir, hay de tal aristocracia, de tal monarquía, realmente estamos gobernados por 4 familias. Esta es la realidad. Freud aquí lo explica muy bien. Es decir, en la comunidad lo que empieza a aparecer es el interés de la familia opuesto al interés de la comunidad. Ese sería como uno de los focos de conflicto para la cultura. Otro, evidentemente, sería las restricciones que la comunidad empieza a hacer sobre la persona. Y él dirá, bueno, claro, esto lógicamente lo que genera es que en cualquier momento, en cuanto esas restricciones sean demasiado abusivas, se produzca una rebelión, que es un poco lo que él cita como ahí es bastante materialista, y es un poco como si fuera el motor de la historia del desarrollo cultural. Lo que Freud no acaba de explicar bien es por qué ese anhelo de formar comunidades. Él habla efectivamente de un eros, de un anhelo de también contacto con el otro, pero claro, como él ha partido de la animalidad absoluta del hombre, de los instintos agresivos y sexuales, no acaba de explicar bien el por qué formar comunidades. Cuando entendemos el origen del ser humano o de la vida de cualquier ser humano como relación, entendemos que eso es una fuente motivacional fundamental, y es un principio básico que todos llevamos inherente, es decir, la importancia de la relación y de la formación en comunidad, porque sin esa pequeña comunidad que es la diada madre-hijo, simplemente no existimos. Y eso es algo que efectivamente es un sistema motivacional central, algo fundamental en nuestra vida anímica. Pero bueno, él sí habla de un anhelo de comunidad, pero no entra bien a explicarlo porque realmente para él el ser humano es egoísta por naturaleza. Para él, el amor siempre es una sexualidad coartada en su fin. Es decir, él dice, en la comunidad efectivamente empieza a haber ese anhelo, pero claro, como realmente el amor lo que es sexualidad coartada en su fin, las relaciones de amistad, fraternales, etcétera, lo que es un amor sexual pero coartado en su fin, él dice, aunque la cultura siga creciendo, esto a nivel inconsciente sigue siendo así. Y en estos adentros instintivos, pulsionales que él describe, inconscientemente siguen operando, con lo cual la tensión sigue creciendo, aunque aparentemente seamos muy amigos, y todo esto, en el fondo, en nuestro inconsciente, lo que estamos realmente es deseando sacar a ejercer y a satisfacer nuestros instintos. Bueno, es una visión de las cosas que por supuesto no comparto, aunque no tiene su parte de realidad. Es decir, uno de los filósofos que empezó a descubrir esto, ¿no? Fue Schopenhauer y también Nietzsche,
cuando habla Schopenhauer del mundo como voluntad y representación, que en el fondo lo que es el motor de la historia o de la vida humana, ellos vienen a decir, bueno, no se fijen ustedes tanto en los motivos racionales y todo esto, cuando muy probablemente el motor de la historia ha estado basado en fuentes mucho más instintivas, de guerras, de luchas, de poder, etcétera, etcétera. Para Freud la cosa iría por ahí. Yo creo que no entiende la dimensión efectivamente de central de la relación y del apego en lo que es el ser humano. Esto para él va a ser una fuente de conflicto, es decir, el individuo lo que quiere es expresar sus instintos, dar de comer a sus instintos entre comillas, y la sociedad lo que va a hacer permanentemente es tenerle ahí, aplacarle y tratar de que aquello se convierta en una otra cosa que no sea eso, pero que Freud deja caer que eso va a estar siempre en el inconsciente, dando guerra y generando conflicto. En algún momento él habla de que precisamente porque ese es el foco del conflicto entre los seres humanos, algunas pautas sociales que han intentado la felicidad del individuo en el plano, por ejemplo, de acabar con la propiedad privada, como el comunismo, de mayor igualdad, dice, no, mira, esto no es por ahí. Es decir, lo pueden intentar, pero no van a acabar con el conflicto, porque el conflicto es a nivel instintivo, no es a nivel de propiedad, es decir, es a nivel instintivo, es decir, porque siempre va a haber una tensión entre lo que queremos como libertad personal egoísta y lo que nos plantea la convivencia en comunidad altruista. Esto también es muy discutible. Quiero decir, yo creo que ahí Freud toma la parte por el todo. Evidentemente, por supuesto que es una parte fundamental de lo que somos. Es decir, no podemos negar de ninguna manera nuestros instintos, nuestra parte pulsional, nuestra parte sexual, nuestra parte agresiva. No lo podemos negar. Ahora, otra cosa es que no se dé la importancia que tiene a la parte de contacto, a la parte de conexión, a la parte de empatía, una serie de cosas que Freud desde luego dice, no, mire, a mí hablarme de lo que queráis, pero el conflicto es este, y aquí es donde va a haber las tensiones en la cultura. Aunque Freud no empieza por ahí, porque esto es más adelante, él, como empieza el texto del malestar en la cultura, primero es con una cosa que explicaré luego, que es una postilla que le hace un amigo, Romain Rolland, sobre el texto suyo del porvenir de una ilusión. Pero en el principio del malestar de la cultura, después de hablar un poquito de la religión y de retomar eso a raíz de lo que este hombre Romain Rolland le dice, que luego explicaré porque ha habido una sincronía ahí muy bonita y que me ha gustado mucho a nivel personal, es lo que dice, bueno, vamos a ver. Frente a este foco de infelicidad y de malestar que viene por tres lados fundamentales, ¿no? Por un lado, la naturaleza que nos golpea, que es indomable y que nos destruye cuando le da la gana. Por otro lado, el cuerpo que acaba siendo enfermedad y que acaba siendo perenne y que nos trae enfermedades. Y por otro lado, todas estas dificultades en las relaciones con los otros. Bueno, la felicidad, como por dónde puede venir, es decir, cosa que cuando acaba de plantearla, y ahora diré los puntos un poco que toca, él mismo dice, bueno, la verdad es que es el texto en el que menos he dicho y en el que menos creo que he investigado, porque no hago nada más que decir obviedades, que luego ya pasa a la otra parte en la que ya se mete en por lo que hemos empezado, de los instintos agresivos y todo esto, y la cultura y la familia. Pero bueno, realmente cuando él se plantea el tema de la felicidad, la verdad es que no dice algo así muy llamativo, pero bueno, por repasarlo dirá, bueno, pues en este estado de cosas, la naturaleza fustigándonos, el cuerpo que es deleznable, las relaciones sociales que traen conflicto, pues bueno, él da unas pautas que ante esta situación de cosas la gente puede intentar hacer. Por un lado, él habla de atacar a la naturaleza, de dominar la naturaleza. Él le da mucha importancia a la ciencia en dos aspectos. En uno, en lo que ha tenido de importante de desmitificar la religión, y en otro, de dominio de la naturaleza. Esto también da para otra charla y otra reflexión muy importante, porque efectivamente habría que pensar
si en ese poder otorgado a la ciencia de dominio de la naturaleza no hemos perdido el contacto con ella. Porque en ese poder, en ese querer poder dominarla, nos hemos alejado absolutamente de ella, hasta tal punto que el planeta pues no da para más. Es decir, en algunos documentales todavía hay gente que niega los efectos del cambio climático. Bueno, pues no sé, mire, vaya usted a las islas que están siendo inundadas, en fin, toda una serie de cosas que estamos como ciegos, pero que están ocurriendo. Es decir, que realmente el poder dado a la ciencia ha sido tal que nos ha apartado hasta ponernos en peligro del contacto con la Tierra. Esa es una de las cosas que él dice que pueden solventar un poco el pesar del ser humano, ¿no? El que la ciencia avance. Por otro lado está una cosa muy curiosa, que es la intoxicación. Él lo dice así, es decir, el uso de sustancias. Él viene a decir, bueno, esto ha existido en todos los pueblos y es algo que realmente deberíamos investigar, como así ha sido después, con todo el uso de los psicofármacos, etcétera, etcétera. Otra cosa que por la que él se decanta es directamente por la satisfacción de los instintos. Es decir, no, mire, tendamos más a satisfacer los instintos. Esto, desde luego, la sociedad se hizo eco absolutamente. Porque si algo se puede decir de la sociedad actual, es la de atender instantáneamente a los instintos. Es decir, la sexualidad se ha disparado, es decir, hay un fenómeno de hipersexuación y el consumo no es sino otra cosa que también hacer absoluto rigor al instinto del aquí y ahora. No sé si Freud ha seguido el que más ha tenido que ver, pero desde luego esto es algo que por un lado hemos seguido y por otro lado, desde luego parece que la cosa no es por ahí. Porque por un lado no nos reporta mayor felicidad y por otro lado realmente estamos acabando con lo que es la vida en el planeta. No quiero decir que con eso que la sexualidad y los instintos no sean importantes, por supuesto que sí. Yo en la sexualidad estoy absolutamente con él. Ahora, en eso se base lo que sea algo así como la felicidad y tal, ahí ya tengo desde luego muchas dudas, por lo que luego explicaré. Y luego por otro lado habla de moderar la vida, de moderar los instintos y tal. Lo que pasa es que claro, dice, pero claro, si moderamos un poco los instintos, es que esto no es tan placentero como satisfacer lo que él llama los instintos indómitos, ¿no? Como lo más salvaje, ¿no? Dice, claro, cuando moderamos eso, hombre, sí, lo satisfacemos y tal, pero siempre se nos cae algo. Bueno, es una reflexión ahí un poquito casi cómica que hace, ¿no? Luego, por otro lado, está el que se dice que es el mecanismo de defensa más eficaz, que es el de la sublimación, es decir, es convertir los instintos en algo más sublime, es decir, usar la energía de la libido no para directamente expresar el instinto, sino para hacerlo más sofisticado, en la forma de arte, de ciencia, es lo que viene a hacer la actividad de un músico, de un pintor, de un científico, de un investigador, que lo que hace es, con la energía libidinal, crear cosas de alguna manera más sublimes. Él dice que esto genera cierto placer, pero también de nuevo es pesimista, diciendo que evidentemente en algún momento los instintos se impondrán y aquello no servirá de mucho porque los instintos empezarán a generar tensión en el aparato psíquico, ¿no? Luego habla también de esto es muy curioso porque habla del ermitaño. Dice, bueno, otra posibilidad es coger y apartarnos, huir de todo y hacernos un ermitaño. Dice, pero bueno, esa vía no la recomiendo porque lo que lleva es a convertirse en un loco al que nadie va a hacer ni puñetero caso. Bueno, aquí sí que conviene hacer una postilla porque en lo que estamos proponiendo en esta charlita, efectivamente hay un punto en el que sí que para conectarnos con nosotros hay que hacerse un poco ermitaño. ¿En qué sentido? En el sentido en el que, como explicaré luego, hay que hacer un poco de apartarse un poco de lo demás para empezar a conectarse con uno. Yo ahí desde luego discrepo absolutamente con Freud, no creo que eso lleve a la locura, sino que a lo que lleva es a poder ver las cosas con perspectiva y a poder empezar a conectarse con uno. Es decir, si no hacemos un poquito, entre comillas, de ermitaños, de esto que antes se llamaban retiros espirituales, pero que han servido para entender las cosas fatal. Si no hacemos un poco de retiro, de encontrarnos con nosotros mismos, va a ser muy difícil que encontremos
eh, el camino de crecimiento personal. Pero bueno, él dice, bueno, por ahí no tires porque te vuelves loco. Bueno, pues a lo mejor los que hemos descubierto que eso puede ser una vía, o que proponemos que eso también es salud para el ser humano, pues estamos un poco locos. Bueno, lo admitiremos desde el punto de vista de que a veces los criterios de salud o de no salud son un poco relativos. Pero bueno, él dice, por ahí no tires que te vuelves tarumba y que no... Y luego habla algo así como de el arte de vivir. Bueno, pues el arte de vivir lo que habla es de empezar a admirar la belleza del arte, admirar la belleza de las cosas, de la naturaleza. Todo esto que, bueno, la verdad que uno puede comulgar bastante con ello, aunque tampoco entra mucho en detalle porque lo hace muy de pasada y tampoco es algo que en lo que se detenga demasiado Freud ahí. Claro, con este panorama de las cosas que Freud nos plantea, ¿realmente es posible la felicidad? Eh, Freud al final lo que acaba diciendo es, mira, cuando está haciendo este planteamiento sobre la felicidad, dice, mira, yo digo esto, pero esto cada uno que haga lo que pueda. Y claro, es lógico, quiero decir, desde ese planteamiento de las cosas, la, 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 la cuestión tiene difícil salida. A tal punto que aquí sí que cabe hacer la reflexión de que en la teoría freudiana y en el psicoanálisis y en la psicoterapia psicoanalítica, el máximo que se puede conseguir, o al máximo a lo que Freud llegó a aspirar, es a convivir con una neurosis normalita, que no nos impida el día a día. Es decir, no plantea realmente una plenitud. Freud en ningún momento se la plantea. Él, por como él ve al ser humano, por como él entiende que un poco que estamos hechos y que está constituida la sociedad y el mundo, él no ve una salida de plenitud ahí. Bueno, habla del arte del vivir y tal, pero realmente a nivel terapéutico se conforma con que la persona lleve una neurosis más o menos, llevadera. Esto es lo que a nosotros nos va a interesar, porque ahí no nos podemos quedar. Quiero decir, para mí el bienestar y la plenitud y la salud son muchísimo más que eso, por cosas que explicaré. Desde el punto de vista de que la vida es conflicto y que es lucha y que es hacer, la vida no puede ser plenitud, por lo que decíamos al principio y que retomaremos. Es decir, donde hay temor no puede haber bienestar, no puede haber amor, no puede haber disfrute. Esto es lo que Freud no llegó a ver, es decir, no llegó a ver la posibilidad de trascender a ese ego, porque para él, y ya pasamos al porvenir de una ilusión, para él, cuando le hablan de religión o cuando le hablan, luego hace una pequeña, no sé si es en el malestar o en el porvenir de una ilusión, hace una pequeña apostilla como diciendo, bueno, realmente, contestando a Romain Rolland, le dice, bueno, realmente esto de que me hablas del sentimiento oceánico, que es lo que simplemente aquí llamamos plenitud, yo no lo he experimentado, pero bueno, yo lo que creo es que sí, a lo mejor estoy confundiendo religión con lo que es la experiencia espiritual. Dice, pero bueno, al fin y al cabo esto de lo que me hablas es como una regresión a cuando éramos niños y tal, o sea, como un vestigio ahí, incluso como algo prácticamente patológico. Bueno, lo que hay que entender es que efectivamente en la cultura del hacer occidental es muy difícil que hallemos la plenitud porque simplemente porque la buscamos fuera. Y ahí hay un donde empecé a tomar contacto con esto de los dones y talentos de Emilio Carrillo, que aunque uno pueda estar más o menos de acuerdo con su idea de la espiritualidad, bueno, él cree en la reencarnación y una serie de cosas, ahí ya cada uno puede polemizar lo que quiera, pero él explica muy bien esto en su libro Dios y en las charlas que da. Hay que fijarse que cuando buscamos la felicidad fuera, primero, cuando no encontramos lo que queremos, lo que deseamos, sufrimos. Pero él va un paso más allá y dice, pero cuidado, porque cuando lo conseguimos también, porque tenemos miedo a perderlo. Y esto es lo que nos pasa sistemáticamente. Sistemáticamente, cuando no encontramos lo que queremos, sufrimos, pero cuando lo encontramos, no lo disfrutamos por el temor a perderlo. Y buscamos la seguridad, una seguridad que no puede estar en ningún sitio.
porque realmente nadie nos puede asegurar el día de mañana. Podemos vivir en el presente, pero en el mañana no hay mucho que asegurar. Eso sí, nos llenamos de seguros de vida, de tal, pero claro, al buscar en el afuera es muy difícil que encontremos la plenitud. Claro, lo que plantea un poco cualquier tipo de corriente o de vía espiritual que ha existido siempre en cualquier tipo de cultura es el empezar a buscar el sufrimiento y la superación del sufrimiento y el comienzo de la plenitud dentro. Esto es lo que Freud de ninguna manera vio. Por eso decía, bueno, pues dejemos a las personas con una neurosis así como bajita, como que puedan convivir con ella, pero dejemos los neuróticos porque esto es la condición humana. Claro, esto de ninguna manera puede ser aceptable para una vía de crecimiento personal. Yo por lo menos nunca me he conformado con simplemente vivir en una neurosis permanente de que tengo que conseguir tal, sino que de nuevo vuelvo a algo que para mí es bastante revelador, donde hay temor, donde hay un conseguir fuera, si consigo, si no consigo, o si lo pierdo, ahí no hay amor. Y claro, esto es fundamental, esto es algo que nos servirá de brújula. ¿Por qué? Porque este es el comienzo de la experiencia espiritual. En el porvenir de una ilusión se puede compartir con Freud, y desde luego yo lo hago desde el respeto a todas las religiones, pero él hace la reflexión de lo que es la religión, no de lo que es la espiritualidad. Ya digo que en algún momento lo deja caer, pero dice, bueno, se lo quita de en medio rápidamente, como diciendo, bueno, a mí lo que me interesa es cepillarme la religión ya de una vez. Él lo que viene a decir es algo que hoy forma parte del acervo popular y que prácticamente muchas personas que no hayan leído a Freud o que no, muy probablemente lo pueden pensar, porque muchas de las teorías freudianas han pasado directamente a formar parte de la cultura general de la gente, y la gente habla en lugar de inconsciente dicen subconsciente, que es una manera de decirlo, ¿no? Como diciendo está, pero bueno, todo el mundo sabe lo que es un subconsciente, lo que es el lapsus, lo que es tal, es decir, ha pasado a formar parte del acervo popular. Él como lo que en el porvenir de la ilusión lo que quiere es, de alguna manera, desinfantilizar al hombre. Él lo que viene a decir es, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre en el fenómeno religioso? Bueno, pues lo que ocurre en el fenómeno religioso no es ni más ni menos que cuando salimos de papá y mamá, seguimos con ese anhelo de la figura paterna y nos creamos una. En lo que él llama que es un absoluto delirio colectivo. Porque claro, él lo que habla es que realmente de lo que la religión habla es de ilusiones. Es decir, es de la ilusión de un padre omnipotente que nos cuida y que nos promete la vida eterna y el paraíso y que vela por nosotros si cumplimos una serie de preceptos, y que por otro lado la religión explica todos los fenómenos que la ciencia empieza realmente a cuestionar, y es la ciencia la que realmente puede salvar, en su opinión, al hombre, y la que le puede hacer crecer, ¿no? Es como decir, abandona la ilusión, la ciencia te está diciendo esto otro. Claro, lo que está ocurriendo hoy es una cosa muy interesante y muy importante, y uno lo ve en ciertos documentales y en ciertas charlas, y es que la ciencia, en su parte más experimental, incluso la física cuántica, empieza a encontrar fenómenos y a encontrar principios o explicaciones de las cosas que son muy parecidas a las explicaciones o a las pautas que se han ido encontrando en las vías de crecimiento espiritual en las distintas corrientes espirituales. Esto es lo que Freud no podía ni haber sospechado, ¿no? Pero esto es lo que está pasando. Ahora, Freud lo que hace realmente no es analizar el hecho espiritual, que es lo que digo, precisamente al cortar ahí, lo que hace es amputarnos una parte fundamental de lo que somos, y toma una parte, lo convierte en el todo. No se puede negar los instintos de ninguna de las maneras, pero claro, el problema es cuando tomamos, y esto ocurre sistemáticamente, que la visión que tenemos del ser humano es como un animal. Esto hay una conferencia muy bonita se llama John Anthony Melé, que es lo que en donde trabajes en lo que se llama la banca ética, que uno puede estar más o menos de acuerdo, pero las conferencias que hace son muy bonitas, y él lo que viene a decir, bueno, mire, es que yo no me considero un animal, yo no considero al ser humano un animal. Es decir, el ser humano que es capaz de hacer una poesía, eso está en la cumbre de la vida. Entonces, claro, Freud lo que hace es amputar al ser. Es decir, en el momento en que dice, no, somos ego, y somos instinto, y somos pulsión, claro, toda esta otra vía, desde luego, la amputa de raíz.
y dice, bueno, y además las ilusiones estas se caen a bofetadas en cuanto dejamos un poco que la ciencia empiece a explicar las cosas. En ese infantilismo yo puedo estar de acuerdo con todo el respeto a toda persona que sea religiosa, que profese una religión, pero sí que se puede compartir la idea de que efectivamente el entender la espiritualidad o la religión como algo de un ser omnipotente, exterior a nosotros, claro, nos convierte absolutamente en niños que obedecen un poco la autoridad paterna y en la que tienen que seguir una serie de preceptos para ser aceptados en el paraíso prometido de la vida futura, ¿no? Yo ahí estoy de acuerdo con todo el respeto a las religiones, pero claro, esto también lo explica muy bien Emilio Carrillo en estas conferencias que da. De lo que se trata es de experimentar lo que sea la vía espiritual. Es decir, él lo llama endiosarnos, es decir, no es colocar un Dios fuera, sino empezar a sentir nuestro verdadero ser, conectarnos con nosotros y con toda nuestra potencialidad. Fijaros que hay dos datos que a mí me parecen muy interesantes. Uno es que usamos el 10% del cerebro y otro es que solo tenemos activo el 4% de los genes. Eso significa que tenemos un potencial brutal que no usamos. Es decir, que realmente usando ese potencial podríamos convertirnos en algo así, aunque suene mal, pero en algo así como dioses capaces de un montón de capacidades, ¿no? Yo creo que a eso es a lo que tenemos que aspirar, y la vía espiritual es la que nos abre el contacto con lo que de trascendente tenemos. Bueno, como Freud se queda en el ego, también él tenía mucho ego, este paso no se pudo dar. Yo creo que es muy importante, Romain Rolland, que esta es la sincronía bonita que me ha ocurrido. Yo no sabía, sabía y recordaba que el que le habla a Freud del sentimiento oceánico era un personaje llamado Romain Rolland. Lo que no sabía cuando cité el libro de Hermann Hesse de Siddhartha, es que Hermann Hesse, ese libro, Siddhartha, precisamente se lo dedica a Romain Rolland, agradeciéndole la vía que le ha abierto en el conocimiento de las culturas y de las prácticas espirituales occidentales, orientales, a tal punto que las introduce también con su novela en Occidente. Esto me parece una sincronía muy bonita, porque realmente es cuando uno empieza a entender el por qué hace las cosas y por qué, aunque haya cosas que parezcan que están descabradas, realmente es que intrínsecamente están conectadas. Bueno, hago ese apéndice porque realmente me resultó muy interesante y se puede ver. Romain Rolland fue un premio Nobel de literatura. No he leído ninguna de sus novelas, probablemente sea una de las cosas que haga, porque se me ha aparecido por aquí en una sincronía estupenda. Entendiendo esta separación entre religión y espiritualidad, vamos a dar dos o tres pautas de lo que por donde yo entiendo, o por donde ha sido mi experiencia personal de empezar a entender la salud y el crecimiento personal en la vía espiritual, que yo la que he escogido es el budismo, por esto que digo, de una experiencia personal, cuando leí que el que en teoría debía de ser pues no sé, un monje o alguien que defendiera la institución religiosa, lo que venía a decir es, no, mira, no tienes que rezar a Buda, tú eres Buda. Es decir, empieza a descubrir la budeidad en ti. Y esto es realmente lo que para mí es la espiritualidad. Es decir, no tiene nada que ver con un dogma de fe. Buda lo que venía a decir es decir, mira, no creas absolutamente nada de lo que te digo. No creas absolutamente nada que no vivas en primera persona y que no experimentes. Y esto es la vida espiritual. Es decir, no hay ninguna separación entre espiritualidad, ciencia o razón. ¿Cómo no vamos a entender la espiritualidad? Es que se trata de vivenciarla. Esto es a lo que nos invita, donde yo empecé, que es el budismo, y simplemente pues voy a explicar un poco brevemente, porque ya se está haciendo un poco largo, pero me parece muy interesante acabar con dos pautas muy sencillitas y que sí que podemos empezar a hacer, junto con la que he dicho de empezar a pensar en nuestro super yo sádico, cómo nos tratamos a nosotros mismos. Dos cosas, una con la que también he empezado, con tener siempre muy presente esta polaridad amor y temor. Es decir, una pregunta que nos abre un poco el camino y que nos puede servir de brújula,
No para atarnos la manta a la cabeza y volvernos locos y romper con todo, no. Pero sí para que nos sirva de guía, porque muchas veces lo que nos ocurre es como un sentimiento de vacío en el que no vemos muchas veces el sentido de las cosas que hacemos. Una pregunta que sí que nos podemos hacer es, si yo no tuviera miedo, ¿yo qué haría? Si yo no tuviera miedo. Ya digo, no para hacerlo, sino para empezar a conectarnos con nosotros mismos. En esos miedos que pueden salir, puede ser muy útil hacer una psicoterapia si esos miedos de alguna manera no los podemos localizar o se nos vienen un poquito grandes. Ahora, empezar a hacernos una pregunta que nos conecta con nosotros es, si yo no tuviera miedo, ¿qué es lo que haría? Y si lo que hacemos se parece mucho, es que realmente vivimos bastante desde nosotros mismos y desde nuestra propia vivencia. Si no lo hacemos, evidentemente ahí hay un camino que cada uno tenemos que recorrer. Evidentemente uno todavía conserva ciertos miedos, aunque ya, bueno, uno procura que ese no sea el leitmotiv de lo que mueva la vida, ¿no? Pero esto sería una buena manera de empezar, ¿no? Si no tuviera miedo, ¿yo qué haría? Y otra que me parece muy importante, por la que tampoco, en la que tampoco Freud pudo llegar y que nosotros a día de hoy sí por el conocimiento de las distintas tradiciones espirituales, es aprender, para conectarnos con nosotros mismos, tenemos que aprender a parar. Un libro que yo leí de Eckhart Tolle que se llamaba El poder de la hora, había una parte que no me convence, porque todo este tema del ego, hoy no ha dado tiempo, pero tal vez en la próxima charlita podremos hablar del tema del ego y del apego y de todo esto. Una cosa muy importante que venía a decir es, la enfermedad de Occidente es la enfermedad del pensar y del hacer. Es decir, la filosofía occidental se ha basado en una máxima cartesiana, que era el cogito ergo sum, es decir, pienso luego existo, o pienso luego estoy existiendo. Claro, esto es una barbaridad. Es decir, si no pienso no existo. Perdona, pero precisamente cuando dejo de pensar y puedo parar y puedo encontrar paz, es cuando empiezo a conectarme con mi verdadera naturaleza. El hacer, el pensar para existir es una auténtica atrocidad, es una neurosis absoluta. Es como decir, no, si no estás en movimiento te mueres. No, perdona, si no estoy en movimiento, me relajo, descanso, me encuentro conmigo. Y además, esto que nos sirva porque es justo en esto en lo que consiste la meditación, es decir, en poder detener la actividad física y mental, es decir, en poder parar, en poder conectarnos con nosotros. Tenemos la absoluta enfermedad del hacer, pensar. Les enseñamos a los chavales o nos enseñan en la escuela lo que tenemos que estudiar, lo que tenemos que saber, lo que tenemos que conocer, y nadie se preocupa de enseñarnos a parar. Es decir, no. Bueno, las diferentes técnicas que existen, meditación, yoga, incluso los deportes, que también en gran parte son muy buenas. Hay mucha gente que dice, no, yo es que me pongo a hacer footing o me pongo a hacer pádel o me pongo a hacer fútbol y es que desconecto. Bueno, bienvenido sea. Hay técnicas que no hacen falta el ejercicio tan extremo para poder desconectar y para poder parar un poco la turmis y poder empezar a darnos calma a nosotros mismos. Esto es una pauta que cada uno, yo creo que es muy sano que empecemos a buscar en nuestras vidas, los espacios de desconexión. Es decir, paro la turmis. Y no es que pienso luego existo, sino no pienso, luego me conecto conmigo, luego empiezo a ser calma, luego empiezo también a ser yo, a poder ver las cosas con un poquito más de distancia. Sobre el ego, ya digo que me parece una cosa mucho más polémica, porque no creo que se trate de abandonar nuestro ego, sino de superarlo. Pero bueno, esto si queréis lo dejamos para la próxima charla. Me apetecía acabar un poco con un poquito de primeros pasos en lo que pueda ser un camino más espiritual y mucho más sano que el de la neurosis, que siendo muy interesante el psicoanálisis, y lo aconsejo absolutamente por todo lo que he explicado, pero que también podamos hacer el paso de empezar a conectarnos con nosotros en lo que es toda nuestra dimensión. Bueno, espero que os hayáis divertido por lo menos tanto como yo. Me lo he pasado muy bien, he estado muy a gusto. Seguiremos por aquí. La siguiente charlita será el libro que yo voy a leer por todo esto de empezar a conectarnos con nosotros y con nuestros miedos y con nuestras sombras. Es precisamente El encuentro con la sombra,
en el que aparece Jung y otros autores, para ver cómo podemos ir haciendo ese encuentro. Y luego las clases empezarán por los primeros textos de Freud, también con la parte práctica de la escucha, para el que quiera profundizar o incluso esté estudiando psicología o quiera ser psicoterapeuta. Si conocéis a alguien, puede serle una referencia. Eso va a ser una tarea que lleve meses o incluso años, porque va a ser un curso absolutamente completo, donde hay cualquiera que realmente, genuinamente sienta como labor personal el ayudar en los procesos de otro, va a tener absolutamente recursos de sobra, más luego su análisis personal, su terapia personal y sus investigaciones personales. Bueno, que ha sido un placer, que espero que sea la primera de muchas, porque me lo paso muy bien y porque estoy muy a gusto, y espero que haya sido de utilidad. Os mando un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto con el correo de librodelaplenituд@gmail.com. Un abrazo muy fuerte.